Amigos de Reconquista Network, bienvenidos a una edición más de los miércoles de política mexicana, o lo que sea en México, con Miguel Salinas Chávez, director titular del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Feliz viernes, me estaba adelantando, Miguel. Feliz miércoles, feliz de semana. Feliz Halloween, feliz Navidad, ¿no? Feliz de todo, Thanksgiving de una vez. Acá no sé cómo esté el clima en la Perla Tapatía, pero en el estado de la Estrella Solitaria, Miguel, mañana va a venir un frente frío y qué bueno que le hicimos hoy el programa porque va a haber mucho viento y las telecomunicaciones, van a estar muy difíciles para que no se vayan a sorprender en muchos en vivos que vayan a ver mañana. Y además, Miguel, tembló anoche por la madrugada en Texas, allá por el West Texas, no acá, pero vamos por Ok. ¿Y qué ya traes tu camisa de la temporada invernal? De leñador, ¿no? Ya no me falta hacer leñar. ¿De franela? Sí. Está bien, no, yo tengo de esas, pero nada más las uso ya en tiempo cuando ya está muy, muy frío aquí, que es muy poco tiempo. Pero aquí el clima ahorita está muy a gusto, estamos en la mejor época del año aquí en Guadalajara en cuanto a clima. No hace prácticamente nada de calor, no está haciendo nada de frío, está muy templado, estamos alrededor de unos 20, 22 grados, está muy agradable. Ni mandado. No hay lluvia, o sea, estamos muy a gusto. Oh, qué chulada. ¿Sí? ¿Quién se va a quejar? Vámonos, ahora sí. Nada más falta armarte un ranchito o algo, a ver qué. Ándale. A ver qué sale. Pues Miguel, antes de comenzar, quiero agradecer a las personas que hacen posible esta transmisión. Y primero que nada, qué bueno que ya te sientes mejor. Para la gente que me había preguntado qué onda con Miguel, pues andaba un poquillo malito. Pero pues ya estás mejor, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, ya estamos bien. Ahí está. Bueno, gracias a todos ustedes. Ahí está en Patreon para que nos echen la mano, por favorcito, con las contribuciones y así serán los costos, porque StreamYard no es gratis ni los costos de internet. Entonces, con eso nos ayudamos a poder pagar estos costos de transmisión y llevar la información que es muy necesaria, sobre todo, Miguel, hoy en día, que no solo abunda, pululan. Estamos saturadísimos de información falsa. Así es, exactamente. ¿Qué hay en el boletín, Miguel? Bueno, pues estamos subiendo esta serie de entrevistas que estoy realizando porque, como ya ustedes recordarán, en el mes de octubre cumplimos nuestro 10º aniversario, pero pues hemos prolongado esta celebración a lo largo de lo que reste del año y hemos estado realizando una serie de entrevistas a personalidades. La más reciente que subimos fue al doctor, ahí está. Al doctor Mario Caponeto, es un médico, cirujano, filósofo argentino, un gran historiador además. Entonces, él ha sido una de las inspiraciones, porque yo lo conozco hace muchísimos años en cuanto a seguirlo, y pues él también pues ha sido una inspiración para nuestra revista. Entonces lo entrevisté, hablamos de todo, ¿no? Muy interesante la entrevista. Tengo otra entrevista ahí enlatada todavía. Yo espero poderla sacar esta semana porque por cuestiones de salud y de tiempo no había podido editarla, con nada más y nada menos que el cardenal don Juan Sandoval Íñiguez. Una entrevista que le realicé hace pues más o menos un par de semanas o 3 semanas más o menos, donde hablamos sobre todo el tema de la situación de la iglesia, de la situación del sínodo y todas estas cuestiones muy candentes. Él dio su opinión sobre el Papa Francisco, también algo que yo creo que a muchos les va a sonar muy explosivo lo que dijo el cardenal. Tú te acuerdas que pues ahorita ha estado en el candelero por la famosa dubia que mandaron nuevamente otros 4 cardenales y él también, ¿no? O sea, representando a cada uno de los 5 continentes, es decir, a la Iglesia Universal, pues diciéndole al Papa, oiga, esto que usted está diciendo pues va en contra de la doctrina y es incorrecto. Pero bueno, de eso hablamos. Yo espero tener la lista esta semana. Y anduve también de gira este fin de semana. Me invitaron a participar en un foro allá en Culiacán, Sinaloa, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es un foro que realiza un grupo llamado Boinas Negras, a quienes aprovecho de agradecerles la invitación. Me sentí muy honrado, ya me habían invitado hace 5 años. Es un evento que hacen cada 5 años y me volvieron a invitar para hablar sobre la identidad, la formación de la identidad nacional en los jóvenes. Un tema complicado y complejo, sobre todo por el tipo de auditorio al que me dirigí, porque eran jóvenes de menos de 20 años, todos prácticamente, eran un auditorio de casi 500 jóvenes y pues todos estaban entre los 12 a los
20 años más o menos. Entonces, tocar un tema así para un público en ese nivel de edad, pues siempre fue un reto, ¿no? Sí, y lo es hasta la fecha. O sea, qué bueno que se está dando esa opción para ti, Miguel, y pues que Dios te dé mucha bendición en este trayecto. Ojalá que los jóvenes reciban bien este mensaje. Como tú dices, un tema que es difícil. Si con los adultos batallas, o sea, bueno, los ya son adultos, pero con los más grandes, más maduros, entre comillas, batallas. Ahora imagínate con los más jóvenes. Bueno. Pero todos muy atentos, la verdad fue una muy buena experiencia. Ayer tuvimos la oportunidad de recorrer completa la ciudad, que también fue otra experiencia, conocer los contrastes. Culiacán es una ciudad, pues, la capital de Sinaloa, pero además es, dentro de otras cosas, pues básicamente es la sede, ¿no?, del cártel de Sinaloa, sí, pero también es la sede de algunas de las familias más prominentes del país en cuestión de industrial, y pues se nota, ¿no?, la derrama económica que hay por todos lados allá. Es como las ciudades fronterizas, ¿no? O sea, ciudades, pues con el riesgo que implica también que sean controladas por ciertas actividades ilícitas, pero al mismo tiempo también hay una derrama económica grandísima que sí viene del comercio lícito. Y bueno, fue una muy interesante experiencia, ¿no?, ver y conocer. Es una ciudad grande, de alrededor de 1 millón de personas, y se ve que hay un movimiento económico pues muy intenso, ¿no? Qué bueno. Sí, de hecho, mucho del que le llaman acá produce, que son productos agrícolas, mucha mercancía, muchos tomates vienen de esa área de Sinaloa, sobre todo en el invierno, que ya estamos prácticamente entrando a la etapa donde ya no hay tanta cosecha. Ahí Sinaloa nos suple mucho de los alimentos que consumimos aquí, hasta fresas a veces y muchas otras cosas que vienen de ahí, de ese estado del noroeste mexicano. Sí, es un estado muy, muy agrícola, y casi todo lo que producen se exporta a Estados Unidos, ¿no? O sea, básicamente casi la totalidad, cuando menos la parte premium, ¿no?, de lo que producen, y ya lo que les queda defectuoso, pues es lo que se queda aquí en México. Sí. No, y fíjate que eso también pasa con el aguacate de Michoacán y con muchos de los productos agrícolas mexicanos. El maíz, no se diga, el mejor maíz que hay en México se exporta, y pues lo que queda, lo que los gringos no usan ni para el forraje, es lo que nosotros nos ponemos en las tortillas, ¿no? Ay, para la banda de sol, como decimos en México. Ay, ay, ay. Miguel, si me permites, de boleta, saludos por cierto a la gente de Reno, Nevada, que está al oeste aquí en los Estados Unidos, muy bonita ciudad, dicho sea de paso. Ahí tenemos también unos amigos, Marisol, creo que una vez también nos conociste tú, Marisol. Cómo no, claro, vino también aquí de visita a Guadalajara. Ahí están en Reno también. A ella y a su esposo tuve el gusto de saludarlos. Bueno, Miguel, pues ahorita que mencionaste el Papa y todo, yo sé que es un tema muy escabroso, nos manejamos más en la política, pero pues a veces no evita eso salpicar. Sigue obviamente pues candente el tema de discusiones, evidentemente hay mucha confusión, mucha frustración, muchos enojos, muchos sentimientos, y en muchas de esas ocasiones, warranted, dice la palabra en inglés, con justificación, ¿ok? Miguel, salió una encuesta aquí en los Estados Unidos de los seminaristas que están entrando, obviamente, o los candidatos al seminario y todo, y los sacerdotes que están dando el seminario, tienden por una mayoría absoluta, o sea, estamos hablando del 70-80%, si no es que más, los sacerdotes o próximos sacerdotes en un futuro tienen una inclinación muy ortodoxa, muy conservadora. Okay. Sí, vi la encuesta. De hecho, la vamos a publicar en la siguiente edición de nuestro servicio de información. Algo muy que obviamente tiene ya muchos, los boomers, esa generación antigua, pues muy escandalizados. Yo no tengo velas en ese entierro, a final de cuentas, pues yo no soy llamado sacerdocio, pero sí es de exaltar que dentro de la confusión que reina en la iglesia, no en los Estados Unidos, la iglesia americana y todas las cosas que hemos visto, aún así Dios siempre ha dicho soberano, y hay cosas de las cuales nos podemos regocijar. Todavía no podemos echar las campanas al aire, todavía no podemos decir ya la ganamos ni nada, pero pinta bien la cosa, al menos en la vida espiritual americana. Esperemos que esto sea también equivalente en México y en otras partes donde estén viendo, y sabemos que los retos no se han espantado ni se han ido, van a estar ahí, va a haber aún más, precisamente a sabiendas de esto, Miguel, pues que no te sorprenda que llegue cada vez más presión de pues gente muy poderosa, tanto en el clero como en el ámbito secular,
para tratar de redoblar esfuerzos y destruir la fe a como de lugar. Los Estados Unidos es el cuarto cuerpo católico más importante y grande del mundo, y el primero en cuanto a donativos, o sea, que tiene más peso. Entonces no estamos hablando de cualquier numerito chiquito, ¿sí me explico? Entonces ahí les encargo que nos pongan en oración, pero resaltar más que nada, pues cosas de regocijarnos, a pesar del liderazgo, y digo con mucho respeto, pero a pesar del liderazgo que evidentemente pues ha habido ahí muchos errores, al final de cuentas, pues a Dios no lo ganas, así de sencillo. O sea, entonces esto es un buen indicio, y yo sé que están empezando a dar aquí unos coletazos los enemigos de la fe, pero bueno, ¿qué te puedes esperar, Miguel? Mejor eso claro, que tener lo opuesto que está haciendo en otras partes del mundo como en Europa. Claro, ¿no? Y yo creo que sí, esa encuesta es de los seminarios de Estados Unidos, eso es lo que no me quedó claro. ¿O es de todo el mundo? Bueno, ahí se congeló un poco Luis, y en lo que él se reconecta, creo que nosotros seguimos al aire, aunque la transmisión la está llevando él, así que la verdad no sé. Sí, yo creo que sí me están viendo y escuchando ahorita en lo que se descongela. Vamos a ir retomando la agenda del programa que vamos a tocar el día de hoy, en lo que ahorita regresa Luis, que esperemos que no tarde mucho. Nada más, si alguien me puede hacer el favor de ahí está, perfecto. Ahí estamos. Sí. Te decía, sí, es de los seminaristas americanos. Eso es lo que estamos viendo. No me sorprendería que suceda en otros lados también. Lo que pasa es que aquí es muy, muy normal que se lleve a cabo récords y registros y todo. Todos estén sacando sondeos y encuestas y todo quieran tabular, pero claro, eso es lo que estamos viendo. Pues es que aquí, quién sabe, ese fenómeno probablemente se vaya a dar un poco más adelante, porque siempre hemos sido pues un poco más retrasados en cuanto a este tipo de novedades. Ustedes estuvieron en la vanguardia o han estado pues del modernismo por mucho más tiempo que nosotros, entonces algunas cosas que ustedes ya pasaron, padecieron y superaron, pues nosotros apenas estamos entrando en ellas. Entonces me imagino que este fenómeno aquí en México o Latinoamérica en general, pues se va a dar quizá más adelante, y esperemos que también sea la tendencia, ¿no? Sí, evidentemente, y esperemos que sea así. Obviamente, bueno, solo Dios sabe cómo se desenvuelven estas cosas, pero hay que estar en oración, no hay que desistir y hay que buscar el bien, independientemente de lo que hagan los sínodos. Evidentemente estamos viendo también obispos que bueno, no vale la pena repetir lo que ya han visto ustedes en las noticias. Es claramente un atentado en contra de la fe en muchas ocasiones, los que algunos obispos han hecho. Yo no tengo que responder a Dios sobre las acciones de un obispo, yo no soy llamado a eso, pero no estoy obligado a ser cómplice, ni siquiera copartícipe en este tipo de actividades que ellos están promoviendo. ¿Verdad? Exacto, así es. Miguel, oye, hay muchas cosas que hablar, a ver, platícanos. Mira, quiero empezar nada más respondiendo una pregunta que nos dejaron aquí hace rato, que es de Carlos Bonilla. Él pregunta qué pasó con Verástegui, que si logrará, pues me imagino que se refiere a la cantidad de firmas y la candidatura, o si es un tonto útil. Ya hemos hablado mucho de él, nada más me voy a remitir a las cifras que se acaban de publicar, me parece que esta semana, son cifras muy recientes. Por ahí me hicieron llegar la cantidad de firmas que ha recabado hasta este momento. Lleva del 100%, que es la meta que tiene que conseguir, que son más de 900,000 firmas, del 100% lleva el 1%. ¿Eh? El 1% es lo que lleva de firmas recabadas en todo el país. Le quedan 64 días, o sea, un poco más de 2 meses para conseguir el otro 99%. O sea, ¿qué será? ¿Unos 9,000 firmas más o menos? O sea, tendrían que estar recabando alrededor de como 14,000 firmas diarias, una cosa. Y por ahí tengo la cifra. Pero lleva... Sí, yo no soy bueno para las matemáticas, pero si no me lleva 90,000 firmas, un poquito más de 90,000 de las 900 y tantas. Del 10%, ok. Así es. Entonces, pues para acelerar el proceso, si multiplicas más o menos 14 por 60, pues ahí te da el total, ¿no? Pero 15 o 12, una cosa así. Pero sí ocupan, la verdad está muy cuesta arriba, y el estado que más firmas ha aportado a la campaña de Verástegui, pues es Jalisco, ¿no? Aquí es donde le han aportado, pero fíjate, de aquí se han logrado como 9,000 o 10,000 firmas. O sea, realmente es como el 10%, pero tampoco es nada significativo, ¿no? Ahora, justo esto se da, me interesaría saber, no sé si existe un dato o no, ya sabes que
Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Sí. Saludos a la gente de Nuevo León, conocidos míos, por ahí me dicen, no quieras negar tu origen. No, primero es más, no, ahora sí me adjudico mejor, soy de Sonora, al final de cuentas, no, de Chihuahua, de Chihuas. Samuel García se lanza a la presidencia. ¿Crees tú que Samuel García tenga aún él más popularidad que Verástegui a estas alturas o no? No, sin duda, yo creo que sí. ¿En serio? Y sí, desgraciadamente, porque... Y no porque Samuel sea bueno, ya. Bueno, lo que pasa es que tiene más reflectores, obviamente, de él se ocupan en todos los medios, pues para hablar de que ya se va a lanzar, de que es un imbécil, de lo que quieras, pero tiene más reflectores, más que Verástegui, por supuesto, ¿no? Wow. De Verástegui, pues es mucho menos de lo que se ocupan, y entonces la campaña de él, pues ha sido más llevada a cabo por, pues qué te diré, como por voluntarios, ¿no? Sí. Mira, aquí tengo la cantidad exacta para no... Lleva 99,000 firmas. Okay, casi las 100,000. Y ese es el equivalente al 1%. Este corte es hasta el 2 de noviembre, o sea, realmente es algo muy, muy cercano. En Jalisco, de las 99,000, pues aquí se recabaron 9,000, poquito más de 9,000 firmas, o sea, prácticamente el 10%, ¿no? Wow. Entonces, pues yo creo que de los estados aquí a golpe de vista que menos, por ejemplo, Sinaloa lleva 613 firmas. En Guerrero, ahorita vamos a hablar de Guerrero, lleva 500 firmas, pero hay estados que tienen menos. Las dos Baja Californias, bueno, Baja California Sur, 480 firmas, o sea, realmente ha sido, yo creo que muy poco lo que ha entusiasmado a la gente, y los mensajes dicen que pues que sí está cuesta arriba, ¿no? La verdad es que sí está complicadísimo que llegue a conseguir las 900 y tantas mil firmas que ocupa. Eso más para hacer... que queda. Y nada más las firmas que necesita es nada más para ser elegible candidato independiente, ni siquiera para ganar ni nada, ¿verdad? No. Nada más para lograr el registro para que pueda aparecer en la boleta electoral, nada más. Okay. Y en el caso de Samuel, pues sí ha estado muy presente en los medios de comunicación por los escándalos que trae y el pleito con el Congreso local de Nuevo León, okay, porque está controlado el Congreso por la mayoría de la oposición, que obviamente no tienen ninguna buena relación. Samuel ha manejado la relación institucional igualito que López Obrador, exactamente igual, entonces pues por supuesto que ha generado muchísimos enemigos, y eso le ha costado que ahora que pidió la licencia, el permiso para ausentarse del cargo, el gobierno, o sea, el Congreso, que es el único que le puede autorizar una licencia temporal para ausentarse del cargo, se la autorizó, pero en la Constitución del Estado de Nuevo León viene que si se llega a ausentar el gobernador, pedir una licencia o lo que sea, es el Congreso el que nombra al que quede como sustituto, y nombraron a el que estaba al frente del Tribunal de Justicia. Es un cargo del Poder Judicial, y es a quien nombraron como gobernador interino, pero el imbécil de Samuel dijo, yo me voy, pero además yo digo a quién se queda, y nombró a su secretario general de gobierno. Entonces ahorita, literalmente en este momento en Nuevo León, aunque tú no lo creas, ya sabes que Nuevo León pues siempre como que es muy, dicen que son muy, déjame pensar un término para que no se diga así feo ni agresivo, pero como que son muy cuidadosos con el dispendio, sobre todo económico, ¿no? Unos codos, dicen. Bueno, que el equivalente es decir que no nos gusta gastar. Bueno, pero en cuestión política como que sí son más generosos, porque ahorita Nuevo León tiene 3 gobernadores. No, sí, digo, ponle aguacate si quieres. O sea, tiene 3 gobernadores, está Samuel García, que es el gobernador constitucional, está el gobernador interino, al que ya le tomaron protesta en el Congreso, que se llama Miguel no sé qué, es el que era el presidente del Tribunal de Justicia, y está el secretario general de gobierno, a quien Samuel cree que le va a poder dejar el cargo, y él también dice, no, yo ya soy el gobernador. Entonces hay 3 gobernadores ahorita ahí en Nuevo León. La realidad es que pues va a quedar uno solo, como es lógico, y al que va a quedar, me imagino, como debería de ser, es al
el tribunal. El del tribunal, que es el nombrado por el Congreso, y me imagino que si esto escala y va a dar a la Suprema Corte, pues también ahí van a corroborar, obviamente, que es el único que puede tener esta función. Ahora, ¿qué puede pasar? En primer lugar, pues si Samuel se va, le pueden generar inmediatamente un juicio político y sacarle todo su historial de corrupción, que ha sido gigantesco en Nuevo León, y pues le van a aguar la fiesta, ¿no? Y en segunda, pues por supuesto que pueden desbaratar mucho de lo que ha hecho, incluyendo la estructura, porque si el gobernador es el que queda, en fin, es un escenario que se viene complicadísimo para Nuevo León, además de que el mismo Samuel, que es un imbécil, como ya lo hemos dicho reiteradamente, creo que Samuel e imbécil creo que es pleonasmo, ¿no? Pero bueno, en fin, el asunto aquí es que él había criticado muchísimo al Bronco, ¿te acuerdas? El exgobernador, porque hizo exactamente lo mismo, se fue. El Bronco dijo que no iba a pelear por ningún otro cargo, que su compromiso era de 6 años con Nuevo León, pero obviamente al 5º año pidió licencia y se fue de candidato. Acabó en el bote y luego ya salió, ¿no? Y Samuel lo criticó mucho por eso, entonces dijo que él no iba a ser como el Bronco, pero pues ya está, ojalá y recorra el mismo camino y termine en el mismo lugar, porque es el que merece, ¿no? Que es la cárcel por corrupto y porque ha sido un desastre para Nuevo León, ¿no? Fíjate, de cuenta que me suena que es una Aviñón versión Televisa, o sea, de ese tipo. Ándale, bueno, con la diferencia bastante abismal, ¿no? Sí, sí, claramente. Ay, ¿quién lo fuera a decir de un lugar donde no había nada, que no es muy inhóspito, que es el área de Nuevo León, se convirtió ahorita en uno de los lugares más prósperos? Un semillero de gobernadores, oye, a lo mejor van a exportar gobernadores, ¿no? Para lugares donde se ocupen, a lo mejor ahí pueden exportar gobernadores. De voladita, antes de seguir al siguiente tema, nos pregunta aquí Elis, ¿quién crees que esté detrás de Samuel? No, pues López Obrador, obviamente, ¿no? López Obrador, porque además, en un dado caso ya extremo, Samuel se puede convertir en el plan B de López Obrador. Ya nosotros habíamos hablado que probablemente había un plan B en cuanto a Sheinbaum. Él probablemente no querría realmente dejarla a ella gobernar, pero que el plan original era que gobernara Adán Augusto, pero pues con todos los desastres que hizo y por se le cruzó esta chica ahí, la diputada federal, de quien se enamoró y que acabó regalando una jirafa, pues obviamente echó por la borda cualquier posibilidad que tuviera, ¿no? Entonces, no puedo burlar, pero no puede ser, es demasiado cómico, es triste, pero ya hasta creo que ya mejor te da risa en lugar de enojarte. Ay, mira, en el ajedrez a veces tienes que perder una reina, perder un alfil o un caballo por salvar a la reina o al rey. Acá pues le apostó a su reina, perdió a su reina, o sea, a su esposa, ¿no? Sí. Y acá en lugar de perder un caballo, pues perdió una jirafa, ¿no? O sea, ni siquiera fue buen ajedrecista, ¿no? Ay. Perdió la corona, o sea, le hicieron jaque mate por todos lados, ¿no? Y por cierto, es un recordatorio para todos los varones que es muy fácil caer en la tentación. Todo lo que se necesita a veces para tumbar a cualquier persona es dar una tentación, ya sea con mujeres o con poder. Así de sencillo. Es todo lo que necesitas desde el punto de vista del maligno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Así vengas de donde vengas, siempre hay que estar abrazados de la voluntad de Dios y de su divina misericordia, porque en cuanto nos despeguemos, todos somos vulnerables. ¿Ok? ¿Qué más de bolita? Aquí tengo. Y nada más para terminar la pregunta de Samuel, sí. Pues quien está detrás es López Obrador, que yo creo que López Obrador está viendo a Samuel como una opción de salida si es que la campaña, como parece, de Claudia Sheinbaum se sigue desplomando, que ya no hay forma, no encuentran la manera de revivirla, de generar entusiasmo. Entonces probablemente Samuel pueda convertirse en un plan B para López Obrador, decir, bueno, si no gano a través de Morena, pues gano a través de Samuel, o incluso en el peor de los casos, hacer a Claudia Sheinbaum que decline en favor de Samuel si es que ve que las cosas de verdad están totalmente ya mal, porque Samuel pues realmente es otro servil, ¿no? De López Obrador. Entonces a López Obrador yo que le da igual que sea Claudia o él, está igual de loco y de estúpido que López Obrador, entonces en ese sentido pues él yo creo que le inspira confianza, ¿no?
Hay una diferencia, yo lo poco que he visto, que es Claudia no tiene la pobrecita nada de carisma, no se le da el don Cero, de gente. Y nada. Samuel, por más malo que sea, sí sabe, pues al menos cómo causar escándalo, el buzzword que dicen acá en inglés, y tiene la manera de llamar la atención. A diferencia de Sheinbaum hasta literal intentó imitar un acento tabasqueño que no le sale, o sea, fue muy penoso, honestamente, para la gente de Además, Tabasco. fíjate que hay un pleito tremendo, ya lo habíamos informado un poco en el último programa que habíamos tenido, pero este pleito ha ido creciendo y es respecto a quién va a decidir la candidatura para jefe de gobierno de la Ciudad de México de parte de Morena. Tú sabes que Claudia Sheinbaum sacó a el que había sido su jefe de la policía en la Ciudad de México, que es García Harfuch, Omar García Harfuch, Sí. que es nieto de Marcelino García Barragán, que fue secretario de la Defensa en el tiempo de Echeverría, perdón, de Díaz Ordaz, que a él fue el que le tocó el asunto del 68, y ese fue el abuelo, y el papá de García Harfuch, García Paniagua, fue el director de la policía, pues esa como policía secreta que hubo en la Ciudad de México, que se dedicó también pues a aplacar a muchos movimientos subversivos, incluyendo pues los grupos comunistas. Entonces, para la izquierda, el peor posibilidad que podría haber es que se quedara con la candidatura Omar García Harfuch, que además se creó, o sea, él fue una hechura, aparte de su ascendencia familiar, de García Luna, super policía de Calderón, que Sí. ahora está en la cárcel y probablemente vaya a salir como testigo protegido. Y García Luna fue quien protegió a García Harfuch y fue el que lo encumbró. Y García Harfuch fue el encargado de la zona policial donde se dieron los acontecimientos de los 43 estudiantes porros terroristas de Ayotzinapa, y que él participó en el encubrimiento de lo que sucedió. Y entonces es casi el enemigo público número uno de la izquierda radical en la Ciudad de México, o sea, del núcleo duro de Morena, y ellos son los principales opositores a que sea él quien se quede con la candidatura. Ahora, Claudia Sheinbaum lo quiere imponer por dos cosas. En primera, pues porque es un funcionario que le cuidó la espalda, pero en segunda, porque en la clase media es bien visto, aparentemente porque mantuvo cierto grado de la delincuencia a raya, en teoría, porque la realidad es que si tú preguntas en la Ciudad de México, pues obviamente la delincuencia ha crecido enormemente porque se le entregó a varios cárteles. Bueno, el asunto es que el atentado que sufrió, del cual ya hablamos hace como un año, un poquito más, donde lo atacaron hasta con Barrett calibre 50 en la camioneta blindada en la que iba, ¿te acuerdas? Que intentaron matarlo. Le ganó mucha simpatía de la gente y lo vieron como pues una víctima, un héroe, lo que tú quieras. Entonces, para Morena y para Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch le daría muchos votos de la clase media de México, de la Ciudad de México, que no votaría normalmente por Morena, pero sí por ese candidato. Pero el núcleo duro, que es el que controla Morena en la Ciudad de México, sí, es el que está en contra de que se nomine a García Harfuch. Toda esta historia te la cuento porque Claudia impuso a García Harfuch sin contar con el aval de López Obrador. Y López Obrador en un principio pues lo aceptó, aunque no quería, pero bueno, lo aceptó. Y después el núcleo duro le hizo ver que no, pues que era que se iban a quemar, entonces López Obrador cambia su postura y decide ya no apoyar a García Harfuch y apoyar a Clara Brugada, que además por ahí se dice que fue su querida de López Obrador hace tiempo, entonces siempre ha querido impulsarla y apoyarla. La ventaja, yo espero, la verdad, que sea Clara Brugada la que quede como candidata, porque entonces casi sería un hecho que la Ciudad de México la pierde Morena. Sí. O sea, yo sí apoyo que sea ella la que quede con la candidatura, porque toda la clase media de la Ciudad de México, que es la mayoría del voto, nunca votaría por una mujer como ella, pero podrían votar por García Harfuch. Entonces, la situación está ahí tremenda porque Claudia y López Obrador, el único, vamos a decir, confrontación que han tenido abierta y pública, pues ha sido esto, y ojalá que pues este pleito
acabe debilitando a ambas partes, ¿no? A López Obrador y a Sheinbaum y desgastándolos. Sí. Me acordé mucho ahorita que mencionas de quién estuvo el Carlos Policito. Acá hace muchos años, a los inicios de, bueno, la ciudad de Fort Worth está en el condado de Tarrant, ¿ok? Tarrant County. Bueno, en este condado, pues tienes el sheriff, que por cierto, la máxima autoridad, incluso más, así venga el gobierno federal, o sea, los marshals y lo que tú quieras, tiene que avisarle al sheriff, tiene más poder que incluso el presidente a nivel local. Lo que pasa es que su jurisdicción es muy limitada, que es nada más el condado. Bueno, total. Igual, llegó Jim Corright, que creo que hay una serie, no me acuerdo cuál. Bueno, y puso orden, pero era un mafioso él también y hacía extorsiones y todo. Y sí, bajó el crimen, literal, a mitad, pero él se encargaba de hacer matanzas también. Era un matón, pistolero a sueldo, literal, cuando era el tiempo del salvaje oeste. De hecho, murió en un enfrentamiento con Luke Short, el que estuvo en la pelea de Tombstone, donde se ha hecho la película de Tombstone, que la han visto. Bueno, se murió en un enfrentamiento, pero lo que voy es pura bola de mafiosos haciéndose del poder y nomás dándole acceso a su grupo de poder. ¿No te cuenta que igual como que vas a platicar? Ya que estás mencionando este tema, que es muy importante, García Harfuch también ha estado muy presente y esta información pues la han dado a conocer los opositores a García Harfuch dentro de Morena, porque en Estados Unidos está detenido Damaso, no me acuerdo cómo se apellida, ¿no? Pérez, no sé qué. Él es conocido como el Minilic, que es hijo de uno de los apoderados legales, por decir de alguna manera, del Chapo Guzmán, un compadre de él. De hecho, el Chapo es padrino, creo que de bodas de este Minilic. El otro se llamaba el Lic y como era el hijo, por eso le dicen el Minilic. Está detenido en Estados Unidos y ha sido, también creo que lo han metido en el programa de testigos protegidos. Entonces ha soltado mucha información. Y un periodista mexicano que me parece que radica en Estados Unidos lo entrevistó y él dijo claramente que el cártel de Sinaloa había estado pagándole sobornos no me acuerdo si, perdón, no quiero dar un dato falso, no estoy seguro si fue el cártel de Sinaloa o el de los Beltrán Leiva, que en un momento dado fueron el mismo y después se dividieron, pero que habían estado dándole un soborno a García Harfuch cuando estaba de jefe de la policía, digamos, de la Policía Federal en la zona de, donde está Ayotzinapa, ¿no? En la zona de Chilpancingo. Sí. Le daban $200,000 mensuales de soborno, para que tengas una idea, a García Harfuch durante, pues no sé, mucho tiempo. Esa información se hizo pública porque además la saca Carlos Loret de Mola en Latinos, porque él entrevista al periodista que entrevistó al Minilic. Entonces, este periodista le presta las grabaciones a Carlos Loret para que salgan en el programa donde él declara que García Harfuch pues estuvo a sueldo del cártel, de uno de estos dos cárteles, ¿no? Entonces, con eso lo que estás comentando pues va por ahí, o sea, es un mafioso queriendo poner en orden o controlar a otra mafia, ¿no? A otro cártel, ¿no? Pero él pertenece a uno, o sea, estamos hablando del nivel más alto de corrupción y delincuencia y es al que quieren poner directamente a gobernar la Ciudad de México. Válgame, no, para que no nos unamos. Si así está el caminito, ahí te encargo el rancho. Exacto, así es. Ahora, la noticia, pues obviamente que ha estado más presente en estos últimos 15 días que no hemos tenido programa. En México, como tú sabes, porque es una noticia que le dio la vuelta al mundo, es el impacto del huracán Otis que llegó a las costas de Guerrero y particularmente que azotó con toda su violencia en la ciudad turística, muy turística y reconocida mundialmente de Acapulco, que aunque no es la capital del estado de Guerrero, pero pues es el motor económico del estado. Yo creo que el 80% de la economía de Guerrero se genera en Acapulco. El huracán Otis de categoría 5 es la primera vez que azota un huracán de categoría 5 en un lugar poblado en México. Han llegado huracanes de categoría 5 a México y han azotado, pero siempre habían llegado a lugares despoblados. Y fíjate que yo no había pensado eso, pero no lo he visto, que lo digan como lo voy a decir ahora, pero pues ahora lo entiendo. Esta banda de montañas que se conoce como la Sierra Madre, ya ves que hay una oriental y una occidental. Yo crecí en la oriental, que llega hasta exacto. Bueno, pues la occidental es
como una especie de rompehuracanes natural que Dios decidió poner ahí. Sí. Los huracanes llegan y se estrellan contra ese muro de montañas o esa cordillera, como le quieran llamar, y ha servido para salvar pues a miles de vidas que hubieran quedado totalmente arrasadas de no contar con este escudo natural que Dios decidió poner ahí. Bueno, llega este huracán 5 a Acapulco. El tema aquí es que desde más de un día antes, es decir, el huracán azotó alrededor de las 12 de la noche, pasando de la noche del martes al miércoles del 27 de octubre, más o menos, o 24, 25 de octubre, no recuerdo la fecha exacta, por aquí tengo el calendario, déjame revisar más para no dar un dato en falso, pero azotó del 24 al 25 de octubre el huracán, pero desde el lunes 23 de octubre el servicio, no sé cómo se llama, el servicio de huracanes de Estados Unidos, que creo que está en la Florida, sí. empezó a alertar a las autoridades mexicanas y a sus pares también dentro. Aquí hay un servicio, ¿cómo le llaman? El Servicio Meteorológico Nacional. El Meteorológico Nacional, que es independiente y hecho con científicos de muy buen nivel, y ellos también empezaron a generar alertas desde el lunes en la tarde, o sea, faltaban más de 30 horas para que azotara este meteoro, diciéndole al gobierno que que se había formado una tormenta tropical, porque el agua del mar estaba muy caliente y venían ondas frías, entonces chocaron y provocaron esta situación que es normal, vamos a decir, es un fenómeno natural, pero que empezó a tomar una fuerza descomunal, que no era normal. Sí. Y empezó a ascender. Primero era una tormenta tropical y ascendió a huracán categoría 1 y lo alertaron. A las 2 o 3 horas alertaron y dieron otra alarma, dijeron, hoy está subiendo de intensidad, están subiendo los vientos, entonces es categoría 2. Luego el servicio de huracanes de Estados Unidos, de Florida, mandaron un avión explorador que entró directamente a la tormenta para medir los vientos, la fuerza de los vientos, directamente entró al huracán y detectaron que ya se había convertido en categoría 3. Todo esto fue durante el lunes, estamos hablando de lunes. Todavía en la madrugada de lunes a martes siguieron alertando al gobierno que venía un huracán categoría 3, que era muy peligroso, que deberían de desalojar, que deberían de... Bueno, en fin, ya sabes, todo el protocolo que los gobiernos en México siempre seguían previo a un fenómeno natural que era previsible. Un terremoto obviamente no es previsible, o el estallido de un volcán normalmente sí hay avisos, generalmente, pero a veces no. Pero un huracán o una cuestión del clima sí es previsible, cuando menos con varias o bastantes horas de anticipación. El gobierno no hizo absolutamente nada, no emitió ninguna alerta. Había convenciones internacionales en Acapulco que no se enteraron que venía esta tormenta. Durante el martes, a lo largo de todo el martes, llegaron más y más advertencias y alertas diciéndole al gobierno, oye, esto ya es categoría 4, eso ya era en la tarde, o sea, ya era el momento límite, pero todavía había horas suficientes como para haber desalojado a la población que estaba en condiciones de más vulnerabilidad, para haber avisado a los hoteles pudieron haberse prevenido o tomado ciertas precauciones para proteger pues vidrios y lo que tú quieras. No avisaron absolutamente a nadie, la gente pudo haberse salido todavía a esa hora del puerto de Acapulco y todavía a las 8:30 de la noche, estamos hablando de 3 horas antes de que pegara el huracán y ya en ese momento ya era categoría 5, el secretario de Turismo de Guerrero, del estado de Guerrero, inaugura la Convención Nacional Minera, que además de tener empresarios de la minería de todo el país, tenía visitantes extranjeros. A las 8:30 de la noche, creo que en el Hotel Princess, este famoso hotel que quedó devastado totalmente, igual que los demás, pero porque era icónico en Acapulco, y a nadie le avisaron que iba a llegar esta tormenta. El asunto fue que cuando termina la inauguración del evento y la gente se quiso salir a sus hoteles, ya no pudieron, porque ya era imposible. Bueno, yo voy a continuar aquí. Luis creo que se salió del aire, pero ustedes sí pueden hacer favor de ponerme
alguien de los que están haciendo favor de verme y escucharme, si la transmisión sigue al aire. Yo creo que sí, seguimos al aire, pero nada más que alguien me ponga que sí me ven y sí me oyen para yo seguir comentando en lo que Luis se reconecta. Por favor, aquí yo lo estoy leyendo en el chat. Ahí está, perfecto, ahí, listo. Entonces, el asunto es que ya no pudieron salir, quedaron atrapados en el hotel. Azota este huracán categoría 5 en Acapulco y rompe por completo, o sea, destroza a los hoteles que estaban construidos. Pues tú sabes que aquí en México todo se construye prácticamente de concreto y varillas, o sea, es decir, perdón, a diferencia de Estados Unidos, que la mayoría de las casas o muchas construcciones son de madera, sí. Acá prácticamente todo es de ladrillo, concreto y varillas, es decir, sí, son muchísimo más sólidas las construcciones acá. Bueno, pues el hotel quedó como si les hubieran estallado bombas. Ese hotel y todos los hoteles de Acapulco, porque no hubo uno que se salvara. La destrucción fue básicamente del 100% de la infraestructura. Ha sido el mayor desastre que ha enfrentado el puerto. Quedó totalmente arrasado. Todos los servicios se quedaron sin electricidad, sin luz, sin electricidad, sin drenaje, sin cualquier servicio. Pues mira, si se te va la electricidad, pues se va todo, se va el internet, cualquier tipo de comunicación. Y el gobierno quedó absolutamente rebasado, pero además quedó evidenciado su negligencia porque tuvieron el tiempo suficiente para haber avisado de que venía este monstruo y no lo hicieron por pura negligencia. Tú sabes, porque aquí lo reportamos hace quizá un par de años, ya tenemos nuestro programa al aire, e informamos de que López Obrador se había robado el famoso Fondo para Desastres Naturales, conocido como el Fonden, que era una bolsa que tenía guardado alrededor de 300,000 millones de pesos cuando entra López Obrador al gobierno, que se habían venido acumulando porque cada año el gobierno en turno le iba sumando alrededor de 10 o 15,000 millones de pesos a una bolsa que se venía acumulando desde los tiempos de Vicente Fox. Es decir, si tenías un desastre, a lo mejor llevabas 50,000 y gastabas 15,000, entonces te quedan 35, pero al año siguiente le ibas sumando. Total que cuando llegó López Obrador tenían 300,000 millones de pesos guardados en esa bolsa, que él se robó literalmente porque desapareció el Fonden para repartirlo en las ayudas. En este momento que se ocupa ese dinero no hay dinero disponible. Entonces lo que hizo López Obrador pues fue él presentarse como la víctima número 1 de este huracán, literalmente, como siempre lo hace. Pero sí, ni en Acapulco estaba. No estaba en Acapulco, pero toda la gente se le fue encima, los medios de comunicación y los damnificados, diciendo cómo es posible que este incompetente no nos haya avisado, cuando se hizo público, además de parte del Servicio Meteorológico de Estados Unidos y del de México, mostraron a la prensa todas las alertas que emitieron, que fueron más de 20 durante un día y medio, advirtiéndole al gobierno, y el gobierno decidió no alertar a la población. Entonces los tomó totalmente de sorpresa. La gente se pudo haber prevenido comprando víveres y haciendo lo que uno puede, en la medida de sus posibilidades, hacer cuando llega este tipo de fenómenos. Ha habido cientos de muertos, el gobierno solamente ha reconocido 47 muertos, pero los expertos que han volado por toda la zona del desastre calculan que pueden ser alrededor de hasta 3,000 muertos. Además del desastre de que se desbarató el puerto en cuanto a infraestructura, vinieron una serie de fenómenos sociales terribles, como fueron los saqueos. La gente salió a saquear todas las tiendas que se encontraron a su paso, y no solamente se robaron los víveres, que uno puede decir, bueno, en una situación desesperada y de desastre, uno puede justificar que te robes el alimento, porque además, aunque quisieras ir a comprarlo, pues no lo puedes hacer. Si no llevas efectivo y tienes una tarjeta, pues no había electricidad para que pasara la tarjeta. Entonces, bueno, no estoy justificando. Si tú vas a una tienda y está abierta y no hay quien te cobre, no estoy justificando, pero es lógico que la gente se lleve víveres, pero en teoría estás hablando de alimento y agua. Pero la gente se llevó muebles, televisores, computadoras,
cosas que obviamente sabes que no vas a necesitar. ¿Para qué diablos te llevas una televisión si no tienes electricidad, no? Sí, o sea, no hace sentido. O sea, la gente fue realmente a hacer una rapiña vergonzosa y dejaron en la ruina totalmente pues las tiendas, ¿no? Pero además después arrasaron a las tiendas pequeñas, a las de las esquinas, Oxxos, todo lo que se les puso por enfrente. Y después vino una situación de rapiña, ya que no había nada que saquear, la gente empezó a meterse a robar a otras casas, es decir, dentro de la gente que dijeron, bueno, pues esto yo vi que llegó con una despensa, pues ahora vamos a entrar a la casa de él a robarle. Entonces se convirtió en una escena, cuando hablamos de escenas apocalípticas, pues esto realmente es una escena apocalíptica y yo creo que nos permite ver quizá lo que podría sucederle al mundo entero si se llegara a dar esto que se anunció en la pandemia del gran reseteo, del Great Reset. Exactamente, que es este apagón de la electricidad y de todas las comunicaciones y la gente se enloquece. Pues esto es una muestra de lo que pasaría, porque no había electricidad, entonces todo estaba en penumbras y en las noches la gente tuvo que armar barricadas para protegerse, porque además la delincuencia organizada, o sea, los cárteles del narcotráfico que desde hace muchos años tomaron Acapulco, y quien le abrió la puerta de Acapulco al narcotráfico fue Félix Salgado Macedonio, que es un violador, fue alcalde de Acapulco y es el papá de la actual gobernadora. Él quería ser el gobernador y el INE le negó la candidatura porque no presentó las cuentas de su precampaña correctas, entonces le quitaron la candidatura y él impuso a su hija, y su hija, la gobernadora, que no sirve para nada, estaba de vacaciones en Nayarit, así que no pudo llegar a Acapulco hasta 2 días después, y todo el mundo preguntando dónde estaba la gobernadora. López Obrador, que lo criticaron mucho por no haber advertido y por no haber ido de manera inmediata, pues fue hasta en la tarde del miércoles a Acapulco, sabiendo que la carretera del Sol, que es la que conecta la Ciudad de México con el puerto de Acapulco estaba intransitable porque había habido deslaves de cerros y se habían caído y estaban tapados y había piedras, y él decidió ir a hacer un montaje e ir en vehículo, supuestamente. La realidad es que llegó hasta Morelos, eso es lo que se sabe, y en Morelos hizo todo este show, este montaje de que se subió un jeep que quedó atascado en el lodo, y ese jeep, ¿sabes cuánto distancia avanzó? O sea, ¿se cuenta? López Obrador llegó en su camioneta blindada, se fue por tierra el imbécil, ¿no? Sabiendo que tenía que haber ido en helicóptero. Bueno, pues se va por tierra. Llega a una parte de Morelos, donde ya no pudieron pasar, y de ahí se baja de la camioneta, se sube a un jeep del ejército, un jeep que además no tenía las llantas especiales para lodo, o sea, eran las llantas normales, avanza, yo creo que pues unos 40 o 50 metros y se queda atascado en el lodo. Y entonces llegan los soldados a querer, a empujones y levantando la camioneta, desatascar el jeep de lodo. Total que no lo pudieron sacar y supuestamente López Obrador se aventó caminando 4 kilómetros entre los escombros, supuestamente, y del otro lado lo rescatan para llevarlo a Acapulco, lo cual es totalmente falso porque no existe ninguna imagen, foto o video de López Obrador en Acapulco, ni siquiera en las cercanías, ¿no? O sea, la realidad es que nunca llegó, se regresó en helicóptero, como es lógico, y solamente fue a hacer un show. Supuestamente él hizo 10 horas de camino desde que salió de la Ciudad de México hasta que llegó a Acapulco. En helicóptero pues hubiera hecho probablemente 1 hora, quizá menos. Entonces, eso te da una idea de nivel de miserable que es. Y hasta ahorita que ya se cumplieron, hoy se cumplen 15 días de esta tragedia, no ha llegado las ayudas del gobierno, no han, no se ha recuperado el control. Supuestamente ya está al 100% restablecido el servicio eléctrico, y lo cual es falso también. Y fíjate algo que llamó mucho la atención, cuando mandan al ejército y a la marina a supuestamente levantar escombros, pues llegaron con palas, con picos, con cucharas y tenedores, pero decían, bueno, pues qué bueno que llegaron, pero ¿dónde está la maquinaria? La maquinaria pesada es la única que puede levantar este tipo de cosas, porque estaba
Haz de cuenta que era una zona de guerra, totalmente destrozado. Había vehículos, para que la gente tenga una idea, había vehículos, o sea, carros, coches o como les llamen, dentro de los lobbies de los hoteles, o sea, vehículos que iban volando y caían adentro de los hoteles, o sea, para que tenga la gente una idea de la fuerza del viento. Fueron vientos de más de 300 kilómetros por hora. Bueno, a lo que voy con esto es que obviamente el ejército no llevó la maquinaria en cualquier situación de emergencia que se había presentado en otras contingencias, en otros momentos. El ejército y la marina llegan con maquinaria pesada. ¿Por qué crees que en esta ocasión no llevaron maquinaria pesada? No sé, pero se me hace muy raro que digan a paliarle, pues a madre. Bueno, porque está ocupada la maquinaria pesada en el Tren Maya y en la refinería Dos Bocas. Ahí es donde la tienen detenida la maquinaria pesada del ejército. Entonces no la quisieron desviar porque para López Obrador es prioritario terminar el Tren Maya que salvar a la gente y reconstruir Acapulco, ¿no? Va. Por cierto, Miguel, esto recalca algo que la gente tiene que ponderar, vamos a ponerlo así, porque, como tú lo dijiste, fue una muestra de la crisis. Me acuerdo del huracán Katrina en Nueva Orleans, también algo similar, como se hizo la rapiña. Entonces, no es por infundir el miedo, porque pues no podemos actuar como nosotros, como cristianos, a base de miedo. Somos la gente que sigue a Cristo y seguimos el amor, la esperanza, la caridad. Pero también hay que ser... pues hay que saber discernir los tiempos en los que estamos. A lo que voy, en tiempos de situaciones de crisis, evidentemente, familias es importante estar unidos. O sea, si estás solo, aislado, pues no tienes quien te pueda echar la mano. Eso ya es algo en contra. Segundo, el no tener la posibilidad de habilidades básicas de supervivencia, el saber cuáles son tus plantas locales que son comestibles, al menos en una situación drástica, estamos hablando de supervivencia, eso es muy importante. Si no conoces tu entorno, pues te aconsejo que vayas ahí con un biólogo o vayas a la universidad y te des una buena empapada sobre tu medio ambiente y tu entorno. Tercero, esto también es para los mexicanos acá, no, pero los mexicanos políticamente incorrecto. Las municiones, voy a ser muy cuidadoso como lo digo porque no quiero que me censuren el video. Las municiones, los proyectiles de las municiones, que saben a qué me refiero, que es que hace cuenta que va así volando a una alta velocidad, son muy importantes y el saber manejarlas también de una manera responsable, porque evidentemente si tú te estás completamente desprotegido, pues te vas a ver en una situación muy precaria. Entonces ahí está la situación, entre otras cosas, pero es el saber lo que son elementos básicos, el saber habilidades básicas, cosas que, por cierto, Miguel, yo creciendo se les veía con mucho desdén en la escuela, pero fíjate, ¿quién no fuera a decir que saber paliar bien y saber sembrar bien, pues sí, son habilidades que van a servirte mucho, sobre todo cuando tenemos gobiernos, claramente lo han dicho y lo han hecho, lo están haciendo, que buscan que estemos mermados como personas, que no tengamos medios propios de sustento y están boicoteando todo tipo de economía que tengamos acceso a ella para poder hambrearnos. Es muy claro eso. Exactamente, así es, o sea, es totalmente correcto lo que dices. Y bueno, pues aquí vimos no solamente la fuerza de la naturaleza, sí, en todo su potencia, o sea, vamos, la fuerza de Dios, ¿no? Mostrándonos su poder, pero también, digo, dentro de la tragedia hubo algo que pues llama la atención, porque no sé si tú, me imagino que no te tocó conocer Acapulco, no sé si alguna vez... no tengo el privilegio de conocer Acapulco, no. Bueno, era un puerto muy, muy hermoso, yo sí tuve oportunidad de verlo, de visitarlo varias veces, cuando era niño hasta adolescente, ¿no? Pero había un lugar muy reconocido que tú sabes que se llama La Quebrada, muy famoso porque es donde se tiran clavadistas de manera muy como un espectáculo, ¿no? Uh-huh. Una caída de casi 40 metros hasta el mar, pero ahí tenían un nicho, o tienen, con la imagen de la Virgen creo que de Guadalupe, pero es en bulto, y los clavadistas pasan siempre y se persignan y se encomiendan a la Virgen antes de tirarse, porque obviamente lo que hacen y es un riesgo mortal. De hecho, está la anécdota, no sé si la sabías, hace muchísimos años, estamos hablando de hace 50 o 60 años, un campeón olímpico en clavados norteamericano
que había sido el campeón olímpico en esa justa, fue a Acapulco de vacaciones y vio a los clavadistas y pues se quiso lucir y él pidió permiso, lo dejaron subir, se aventó y se mató. ¿Por qué? Pues porque ellos, los clavadistas, sí sabían en qué momento se tenían que aventar, porque este hombre no sabía que debajo, o sea, en el fondo eran piedras y tenía que aventarse cuando la marea estuviera abajo. ¿Por qué? Porque en el momento que iba cayendo, los segundos que tarda en caer, la marea sube y entonces lo recibe. Sí. Y él se aventó cuando la marea estaba arriba y entonces cuando llega, pues ya se había quitado la marea y se estrella directo contra las rocas. Bueno, a lo que voy es que esa imagen pues, ha estado durante muchos años ahí. La sorpresa que se llevaron todos, no se le ha dado mucha información, mucha cobertura, pero es importante, es que fue lo único en el puerto que quedó intacto. ¿En serio? La imagen, la Virgen que está ahí puesta, o sea, ni siquiera está pegada ni nada, está ahí sobrepuesta en un nicho y está pintada, es decir, es algo muy rústico, ni siquiera se despintó, o sea, no le pasó absolutamente nada a la imagen. Te la voy a conseguir, te la voy a mandar para que lo veas. Y esto mucha gente sí le llamó la atención, es decir, cómo, o sea, inexplicablemente desde la óptica humana, pero sí explicable y muy lógico desde el punto de vista de la fe, de que la Virgen quedó totalmente intacta, ¿no? ¡Wow! Fíjate más. A pesar de que destruyó literal todo el puerto de Acapulco, esa cosa se mantuvo ahí. Así es, exactamente, ¿no? La imagen ahí quedó intacta. Entonces, lo que ahorita se está diciendo con este desastre de Acapulco es que probablemente, así como al PRI le costó la presidencia, aunque con el fraude electoral del 88 la mantuvieron, pero realmente la gente salió a votar masivamente en 1988 en contra del PRI por el mal manejo que hizo del desastre del terremoto del 85, es decir, 3 años antes. Ahora todo el mundo dice que Acapulco va a ser la tumba de Morena el próximo año. ¿Y por qué? Porque Guerrero como tal, como estado, es parte del voto duro de Morena, o sea, ellos votaron, siempre han votado por López Obrador. La gente está tan enardecida, tan molesta, que ya no, pues obviamente ya no van a votar por él y ya se lo están diciendo, y esto ha provocado incluso que haya salido una caravana de damnificados de Acapulco a decirle a López Obrador, bueno, como tú no quieres venir y como no nos quieres ver y como no nos quieres voltear a ver, pues nosotros vamos a ir a ponernos frente a ti, y llegaron a Palacio Nacional y lo recibieron a garrotazos literalmente, ¿no? Imagínate, para que veas el grado de miseria en el que está López Obrador. Y 2 datos más sobre este desastre y ya lo que tú quieras agregar porque es importante. El primero es que no solamente fue Acapulco el único lugar que quedó afectado, fueron 47 municipios que quedaron totalmente arrasados. Municipios que no tienen los reflectores de Acapulco, obviamente, pero que también la gente perdió todo, casas, perdieron cultivos, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? 47 municipios. Y la encargada de Protección Civil en este gobierno, nombrada por López Obrador, que tú sabes que él prioriza la sumisión por encima del conocimiento, como él dice, yo prefiero 5% de conocimiento y 95% de sumisión a mi persona, porque lo ha dicho así públicamente. Wow. Pues a la mujer que nombraron en este gobierno para ser la encargada de Protección Civil es una especialista en historia del arte. En su vida se ha puesto un casco y botas y no tiene nada de conocimiento que tenga que ver con lidiar pero pues es totalmente 100% amlover y con eso califica para el cargo, ¿no? Y ahí está la consecuencia del desastre, que no supo cómo coordinar. Pero lo que voy con este comentario es que esta mujer metió en la lista de municipios en situación de desastre, por lo tanto tenían derecho a acceder a un fondo que se creó para este tipo de contingencias. Llega y puso 47 municipios y lo publican en el Diario Oficial de la Federación. Pues el gobierno, cuando vio que no iba a tener dinero, ni infraestructura, ni capacidad para remediar los males de los 47 municipios, ¿cómo crees que remedió esta situación? ¿Cómo?
Pues diciendo, no fueron 47 los que van a entrar como afectados de desastre natural, son solamente 2 municipios. Y borró a los otros 45, no importa que estén hechos pedazos, que no tenga nada, que la gente esté totalmente a la intemperie. Ya para el gobierno esos no necesitan dinero y por lo tanto no cuentan. Entonces, imagínate ese punto en el que llegamos. Y el último tema que te iba a comentar que tiene que ver con esto, y ya te dejo lo que tú quieras comentar, es un pleito que ahorita pues está captando la atención de todos los medios, ¿no?, de comunicación. Es el pleito ya abierto y frontal entre Ricardo Salinas Pliego, el director de TV Azteca, dueño de TV Azteca, no director, sino el dueño de TV Azteca, y Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Salinas Pliego, para la gente que no lo ubique, logró comprar una concesión de la televisora estatal en 1993, hace 30 años que Carlos Salinas privatizó el servicio, el sistema que se llamaba Imevisión, la televisora del Estado. Él la compra junto con un grupo de inversionistas y inmediatamente se echa como enemigo al peor personaje de México en ese momento para tenerlo de enemigo, que era Emilio Azcárraga Milmo, es decir, el dueño de Televisa. El tigre, ¿no? El tigre le hace la guerra, lo quiere destruir. De hecho, lo llevaron a la cárcel incluso, acusándolo de que era un prestanombres de Raúl Salinas y de Carlos Salinas de Gortari. Aunque comparten el mismo apellido, igual que el mío, no tenemos ningún parentesco entre las tres. Ok, está bueno. Entonces, la realidad es que siempre pues quedó esa sombra. Pero bueno, a lo que voy es que se metió esa bronca. Entonces, Ricardo Salinas siempre le apostó a ir en contra del PRI, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el PRI y Televisa pues, eran el mismo sistema. Y entonces él le apostó, por ejemplo, a la llegada de Fox cuando fue a la presidencia, pero se peleó a muerte con Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, que él gobernó del 97 al año 2000, porque en el año 99 mataron al conductor más importante que tenía TV Azteca, que era Paco Stanley, y le echó la culpa, obviamente, a la inseguridad a Cuauhtémoc Cárdenas. A partir de ese momento se peleó a muerte con Cuauhtémoc y con parte de la izquierda. Pero al mismo tiempo, López Obrador, que quería desplazar el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, le sirvió, entonces dijo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y estableció una alianza con Ricardo Salinas Pliego. Desde aquel entonces, cuando llega a jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, continuaron una muy buena relación que se prolongó a lo largo de los años. Cuando él pierde la elección en el año 2006 con Calderón, Ricardo Salinas le regala un programa a la semana de 1 hora que se transmitía los lunes en el canal 13 de 12 de la noche a 1 de la mañana. Se lo regaló a López Obrador y a su Movimiento de Regeneración Nacional para que hablaran de ellos y se hicieran publicidad, y se lo regaló literalmente durante muchos años. Lo tuvo un programa semanal. Que era, por cierto, pausa, cuando el tiempo aire, bueno, sigue siendo muy caro, por cierto. Así aunque es. sea las 12, es carísimo. Claro, más claro. regalado. Así es. Entonces, más en ese entonces, fue una apuesta política. Ricardo Salinas siempre apoyó a López Obrador, y cuando llega en el 2018, pues López Obrador le paga algunos de los muchos favores que le debía. Uno de ellos fue que el banco que utilizó al principio para repartir las ayudas sociales, pues fue el Banco Azteca, que es el banco de Ricardo Salinas Pliego, y usaron parte de la infraestructura del Grupo Salinas para echar a andar algunos de los proyectos. Pero después empezaron a pelear en el camino, porque pues López Obrador se enloqueció. Obviamente Ricardo le propuso la creación de un grupo de consulta, un grupo empresarial que estuviera asesorando a López Obrador en algunas de las principales decisiones, sobre todo para evitar que fuera a ser locuras, ¿no? Pero ese grupo, pues realmente murió antes de nacer, porque la primera decisión que le dijeron que no hiciera, que era la de cancelar el aeropuerto de Texcoco, fue lo primero que hizo López Obrador, y a partir de ahí se dieron cuenta que estaba enloquecido y que ya no iba a haber forma de detenerlo, y a partir de ahí se rompió la relación. Se fue fracturando hasta que llegó un punto de rompimiento completo, donde ahora Ricardo Salinas Pliego todo este año le ha dedicado
todos los noticieros de TV Azteca a atacar al gobierno, a criticarlo, sobre todo también lo de los libros de texto. Quien más lo criticó por ser libros comunistas, etcétera, pues fue él y TV Azteca. Entonces este pleito ha venido a más y ahorita pues estalló de manera frontal, y esto pues a mucha gente le ha sorprendido porque pues son dos titanes pegándose con todo, ¿no? Sí, sobre todo en tiempos de televisores, para la gente que está viendo fuera de México, TV Azteca llegó a ser el contrapeso al final de cuentas de lo que era la mafia de Televisa. Televisa pues se ha hecho más modositos al paso de los años, pero al principio pues tenían todo el control. Viene obviamente desde antes, el papá, como dices, Emilio Azcárraga, que le decían el Tigre, ya falleció, le cede las riendas a su hijo, y obviamente continúa ese legado donde antes pues era el cuarto poder, le decíamos en México. Así es, exactamente. Era el cuarto poder. Literal, Gobernación iba y pues consultaba con periodistas de Televisa, entre comillas, para ver cómo iban a dar el mensaje y todo. TV Azteca, me acuerdo, porque contratan a periodistas, no sé dónde anden ahora, y si han cambiado o no. Ya sabes que en esta profesión se ha mermado mucho la del periodismo. Pero entonces estaban muy fuertes. Trae a Sergio Sarmiento, que es medio liberal, lo que tú quieras, pero le da un toque muy especial a los noticieros de TV Azteca. Sí. Traen a... Ahí se cortó un poco la transmisión, no sé si me alcanzan a escuchar. No, yo sí te escucho. Okay. Traen a un periodista, mejor porque ahorita que mencionaste Fox, a uno que se llamaba Pablo Latapí. Así es. Porque cuando estaban discutiendo un debate, querían alguien que supiera lo que estaba haciendo, y creo que pusieron a varios periodistas, uno de ellos de Televisa, y dijeron, no, dijeron, tráete a Latapí, a Pablo Latapí. De hecho, Pablo Latapí se vino, de hecho, creo que todavía está aquí, se vino a vivir a Guadalajara ya desde hace varios años, y conduce aquí pues varios espacios noticiosos, y pues no sé por qué razón se decidió venirse a radicar aquí a Guadalajara. Fíjate, qué interesante, a lo mejor a ver si alguien da con él, a ver qué nos puede dar razón de lo que ha hecho Pablo Latapí. Yo le estuve mandando el boletín a su Messenger porque no tenía yo contacto más que, y los veía, o sea, nunca me contestó nada, nunca me respondió nada, pero sí los veía, yo veía que sí los estaba viendo, ¿no? Ya hace tiempo que no le mando, pero durante un tiempo sí se lo estuve enviando. A ver qué ha sido el paradero de Latapí, porque sí era de los mejores, honestamente. No era el más popular, había Javier Alatorre y todos esos que eran más populares, pero evidentemente pues Latapí teníamos para acervo cultural, por así decirlo. Claro. Estabas en otra que ha sido de Ciro de Constanzo, que es colaboraba con MBS y todo, o sea, era otra época. Bueno, sí. Ha cambiado mucho México, y eso es parte, por desgracia, de la vida. Estamos en una espiral hacia abajo. Aquí también, por cierto, no se cuecen, o sea, también se cuecen, mejor dicho, Miguel, acaban de elegir en Minnesota, un pueblo de Minnesota, creo que se llama San Luis, es un pueblillo de Minnesota, la primera alcaldesa musulmana. Sí, y están ahí, o sea, hay de todo. Entonces, uno, por ante lo que está viendo alrededor, digámoslo así, esos signos, o como viene la movida, pues uno tiene que ajustarse y adaptarse. Evidentemente el periodismo y la información ya difícilmente la encuentras muy fidedigna en medios masivos, porque son intereses, ¿ok? Entonces, por ejemplo, que mencionas Salinas Pliego, qué bueno, pero ahorita lo dice porque está en contra de Andrés Manuel, pero si al rato se contentan, pues la línea editorial va a cambiar, créemelo. O sea, seguramente, ¿no? Ahorita parece que sí el pleito, porque el pleito es ideológico, lo que está atacando es el modelo comunista. Sí. Que estos son unos comunistas, y está apostándole para que pierdan, o sea, de hecho le ha metido para sacar este grupo del poder, ¿no? Porque sí los está... Lili Telles salió también de ahí. Lili Telles estaba como empleada. Oye, quería comentarte un último tema que es importantísimo, antes de que se nos acabe. Bueno, el tiempo ya se nos acabó, pero hay que alargarlo un poquito más para comentarte esto, porque es una noticia de hoy, bueno, salió ayer. Es una noticia del 26 de octubre, pero apenas ayer se hizo pública. Resulta que Hong Kong hizo una incautación de 1 tonelada de fentanilo que venía de México, lo cual, pues a lo mejor no es una sorpresa. La sorpresa es que el fentanilo venía en costales con los sellos del gobierno de México, de Segalmex. Wow. Segalmex es la agencia alimentaria mexicana para la soberanía alimenticia, supuestamente un proyecto del López Obrador. ¿Tú te acuerdas cuando eras niño que había una Conasupo, que era más o menos lo mismo? Bueno, pues es como la nueva Conasupo.
Okay. Y quien la controla, o a quien se la dio, es un tipo que se apellida Ovalle. Y Ovalle fue secretario particular de Echeverría y fue la primera persona que le dio un cargo público a López Obrador. Y López Obrador le ha quedado eternamente agradecido y lo puso al frente de Segalmex. Bueno, pues Segalmex cometió el mayor fraude que se haya detectado en este sexenio. Se ha robado 20 mil millones de dólares. Estamos hablando de 1,000 millones 20 mil millones de pesos. Estamos hablando de 1,000 millones de dólares, ¿no? Que se robó, que se embolsó, que nadie sabe dónde están. Y pues ahora resulta que si faltaba alguna prueba para demostrar que el gobierno de México está metido hasta el cuello en el negocio del fentanilo, que han querido negar que en México no se produce, pues ahora ya está la prueba documental de que México le mandó hacia China vía Hong Kong fentanilo, me imagino que para procesarlo y regresarlo, pero iba en costales de Segalmex. Es absolutamente increíble. Yo creo que esto va a tener esta noticia hay que darle seguimiento porque va a tener una repercusión gigantesca y tú ponle atención de lo que se comente de aquel lado de la frontera, porque me imagino que va a ser un escándalo que va a subir hasta el Congreso. Como dice el dicho, Miguel, si te digo que la burra es parda es porque tengo los pelos de la mano. O sea, ya más pruebas no se puede. O sea, es algo que se sabe y ahorita ya a estas alturas literal como un sello oficial. O sea, ¿qué más le pides? Ay. Bueno, Miguel, nos tenemos que despedir, pero nos vemos la próxima semana si Dios lo permite, ¿ok? Dios mediante, por acá nos estaremos viendo. De boleita, boletín, ¿qué hay de nuevo? ¿Vas a subir esta entrevista que dijiste al principio del programa? Espero que podamos subirla y tengo otras programadas que espero que ya estén listas para la próxima semana también. Vi, por cierto, en otros canales también me tocó, ahorita que mencionaste, tú tienes entrevistas con Villasana, me tocó ver una reciente que estaba muy, muy interesante. Te le digo, al pan y al vino vino, o sea, hemos tenido discrepancias el doctor Villasana y un servidor, pero sí le reconozco que hizo una muy, muy buena, honestamente, sí se la tengo que reconocer y agradecer. Sobre la cuestión escatológica y todo eso, ¿no? Sí, lo que sé, cada quien sí se lució en ese aspecto. Pero bueno, ahí encuentran más contenido en el boletín, canal del boletín. Les mando un saludo y les reitero, sobre todo los que nos están viendo esto diferido en el canal del boletín, oren mucho aquí por los Estados Unidos porque evidentemente está marcada la línea de confrontación entre el sentimiento de la nación, los americanos, que es obviamente la ortodoxia. De hecho, ayer, Miguel, con esto cierro, hubo... ¿Cómo lo voy a decir para que no me meta en broncas? Hubo ciertas aparentes discrepancias. Ayer hubo elecciones a nivel estatal en varios estados aquí de la Unión Americana, entre ellos Ohio y otros lados, y curiosamente algunas maquinitas como que estaban actuando medio interesantes, así como que más o menos en el año 2020, para que nos demos una idea, pues, luego se ofenden los dueños del país y que no sé qué. Bueno, igual... Y empezó a haber discrepancias de la manera que la gente vota, y para no ser cuento muy largo, al parecer ahora Ohio aprobó el aborto. O sea, curiosamente, un estado que se distingue por ser conservador, dicho sea de paso, resulta que sí. Entonces, las líneas están marcadas, el sur sigue siendo el enclave del conservadurismo aquí en los Estados Unidos, y evidentemente hay una agenda muy específica para tratar de romperlo, porque aquí se adelantaron antes de que entraran otros grupos a atender, y ahora con esa noticia del clero que está por salir en las próximas generaciones, viene más conservador, pues la mesa está servida para que haya más roces, por desgracia. Entonces, ahí les encargo las oraciones al boletín y que nos tengan mucho en sus plegarias, ¿ok? Claro que sí, por supuesto. Y dentro de un año, creo, ¿no? Hoy, dentro de un año, son las elecciones. Hay elecciones. No sin antes, primero un eclipse en marzo, creo. No me acuerdo. Bueno, háganmosla. Cuídense mucho, Dios me los diga. Ahí los veo en Telegram. Miguel, espero esa imagen ahí de la quebrada. La publico. Entonces, a Rodolfo le pusimos falta de una vez, ¿ok? Cuídense mucho, Dios me los diga y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.